El menor pasará a disposición de la Fiscalía de Menores en las próximas horas. De momento, la investigación continúa. Hola y bienvenidos un domingo más a Cartas en la Oscuridad. Yo soy Jandra Diwa y como habéis visto en el título, vamos a hablar hoy de niños asesinos. En concreto, contaremos el caso de la niña Mary Bell. Así que, empezamos. Mary Bell nace en Newcastle, Inglaterra. Es hija de Betty Bell y de Billy Bell. Betty Bell era una joven prostituta de 17 años. Su padre, Billy Bell, tampoco era de gran ayuda. Era un ladrón que había sido detenido por robo a mano armada y además era alcohólico, quien además se había casado con Betty tiempo después del nacimiento de su hija Mary. Incluso ellos dos intentaron matar a Mary con drogas en los primeros años de vida de la pequeña. La propia Bell señaló que fue víctima de abusos sexuales por parte de su madre más de una vez, diciendo que ella la obligaba a participar en actos sexuales con hombres desde los 4 años de edad. La madre, Betty Bell, la dejaba sola mucho tiempo mientras se iba a Glasgow a ejercer la prostitución. Así que Mary Bell se había criado prácticamente sola en el barrio. Pero cuando tenía unos 10 o 11 años, todo empezó a dar sus frutos, como es lógico. Los profesores empezaron a preocuparse, ya que Mary Bell abusaba de sus compañeros de clase, les pegaba, y todo esto empezó a preocupar a los profesores. Mary Bell empezó a desarrollar una personalidad fría y manipuladora, asocial, y todos estos intentos de ahorcamiento a sus compañeros de clase. Sin embargo, Mary encontró a una persona muy parecida a ella, otra niña llamada Norman. Norman era una niña del barrio y también tenía una familia bastante estructurada, así que cuando estaban solas, que era prácticamente casi todo el día, quedaban para jugar juntas. Norman tendría unos 12 o 13 años y Mary era mucho más pequeña. Se decía que torturaban a niños en el barrio y en 1968, en concreto el 25 de mayo, encontraron a un niño llamado Martin Brown. Martin Brown tendría unos 5 años cuando fue hallado en una casa abandonada del barrio asesinado. La policía al principio no sabía qué había pasado, si había sido un asesino o si el niño fortuitamente había caído desgraciadamente desde algunos de los escombros de la casa abandonada, se había golpeado la cabeza y había fallecido. Así que la policía desmintió este incidente diciendo que seguramente el niño había fallecido por circunstancias extrañas y que no había sucedido nada, aunque el pueblo ya sospechaba de estas niñas. Y una de las razones por las que empezaron a sospechar es porque en el lugar del crimen se encontraron una nota supuestamente hecha a manos de Mary Bell donde confesaba su terrible asesinato. Unos meses después, el 30 de julio del mismo año 1968, volvió a ocurrir un asesinato por estrangulación y de otro niño llamado Brian Owe, de 3 años de edad. Los informes de la policía finalmente concluyeron que Mary Bell había vuelto al lugar del crimen con una navaja para escribir sus iniciales, MB, en el estómago del niño, y luego, con esa misma navaja, había cortado pelos del niño Brian, le había amputado una pierna, incluso las extremidades. La policía, tanto así como los vecinos, quedaron totalmente horrorizados de que alguien, y sobre todo una niña de 10 años, hubiese cometido estos
asesinatos tan atroces. En principio, estas muertes, de nuevo, fueron declaradas como accidentes, ya que no había pruebas de nada extraño. Sin embargo, a finales de agosto, las dos niñas fueron detenidas y acusadas de 2 cargos de asesinato, en segundo grado. Parecía que tanto Norman como ella habían planeado los asesinatos y los habían llevado a cabo. Sin embargo, Norma acusaba a Mary de que había sido ella la única responsable de estos asesinatos. Norma fue absuelta de ambos cargos, pero internada en un psiquiátrico por traumatismo. Uno de los profesores de Mary encontró en su cuaderno dibujos y escritos sobre el asesinato de Brian y del otro niño también, Brown, así que lógicamente finalmente tenía que ser ella la culpable de estos asesinatos. Este caso se hizo muy popular en la prensa británica. Incluso su propia madre, la madre de Mary, vendió varias veces la historia acerca de ella y concedió muchas entrevistas a la prensa sobre Mary, escribiendo historias y diciendo que eran de ella, aunque no lo fueran. Norma permaneció mucho tiempo en la cárcel hasta que con 20 años escapó de una prisión. En 1980 le concedieron la libertad condicional con 23 años y tuvo varios trabajos. Incluso tuvo una hija, la cual estuvo tutelada por la justicia. Más tarde, en 1998, aún Mary Bell era incapaz de hacerse cargo de sus propios asesinatos. Quizás tuviera una mente muy perturbada o no tuviera ningún tipo de empatía. Cuando fue liberada, se le garantizó el anonimato para poder empezar una nueva vida junto con su hija. Esta hija no supo del pasado de su madre hasta que los periodistas encontraron la localidad donde vivían debido a un reporte y tuvieron que salir de allí con sábanas sobre la cabeza. Originalmente la identidad de esta hija fue protegida hasta que ella cumplió los 18 años. Sin embargo, el 21 de mayo del 2003, Bell ganó una batalla legal con la Corte Suprema para lograr mantener su anonimato y el de su hija por el resto de sus vidas. Y en el 2009, Mary Bell se convertiría además en abuela. Hoy en día no sabemos nada del paradero ni de Mary Bell, ni de su hija, ni de su nieta. Al fin y al cabo, su hija Linda Sharon y sus 7 hijos, ahora siendo ya abuela, no tienen ninguna culpa de lo que hizo Mary Bell. Pero sí está claro que todo esto nos lleva a una conclusión, y es a cómo un niño puede ser un asesino o un psicópata. Y no solo en estos capítulos os voy a contar el caso o mi opinión sobre el caso, sino que con mis conocimientos de psicología vamos un poco a analizar la mente de una niña, en concreto de Mary Bell. Como hemos dicho, aquellos niños que viven una infancia muy perturbada, su cerebro se va desarrollando de tal manera que una de las principales características que pierden es la empatía con el prójimo. El entorno, la exposición y la violencia dentro de la familia es crucial para un sano funcionamiento mental y un buen desarrollo del niño. Dentro de los tipos de apego que afectan a los niños, existen varios tipos. Y vamos a comentar cuáles son los varios tipos de apego que existen en las familias. Tanto eso como probablemente las drogas que le podrían administrar a la niña desde pequeña. Esto produjo en Mary Bell un estado de conciencia y un estado de personalidad muy simbólico para que se desarrollaran estos problemas. Así que en el caso de Mary Bell, ¿ella era mala de nacimiento o se hizo mala? Vamos a analizar todo esto en estos casos.
¿Qué es el apego? El apego es un vínculo afectivo que se establece desde los primeros momentos de vida entre la madre y el recién nacido. O la madre no tiene por qué ser la madre, sino la persona encargada de su cuidado. La función que tiene esta persona es asegurar el cuidado, el desarrollo psicológico y la formación de la personalidad. El establecimiento del apego desde la infancia más temprana se relaciona principalmente con dos sistemas: el sistema exploratorio, el cual permite al bebé contactar con el ambiente físico a través de los sentidos, y el sistema afiliativo, mediante el cual los bebés contactan con otras personas. Así que el apego se compone de tres componentes: la construcción mental, que permite establecer la relación de pertenencia e incondicionalidad; la unión afectiva, que proporciona sentimientos de alegría y bienestar; y el sistema de conductas de apego, focalizado en mantener un contacto privilegiado. Y siento esta chapa, pero para que lo entendamos, tenemos también que aprender por qué Meribel era como era. ¿Cómo podemos establecer el apego? Pues totalmente de una manera contraria a lo que la madre de Meribel o el padre de Meribel hacían con ella. En el transcurso del primer año se debe establecer el vínculo de apego con la persona con quien tiene más contacto y aparece el miedo ante los desconocidos. Probablemente si Meribel no veía a su madre o a su padre, no creó este sentimiento de miedo hacia lo desconocido. El apego es el encargado de proporcionar seguridad al niño en situaciones de amenaza. Y esto, el apego, permite al niño o a la niña, al pequeño, explorar, conocer el mundo y relacionarse con otros, bajo la tranquilidad de sentir que la persona con quien se ha vinculado va a estar allí para protegerlo. Pero en el caso de la madre no estaba ahí en ningún momento. ¿Cuántas veces esta niña ha tenido que cocinar o hacer la comida desde muy pequeña? Ha dependido solo de ella. Porque cuando esto no ocurre, los miedos y las inseguridades influyen en el modo de interpretar el mundo y de relacionarse, que era precisamente lo que le podría pasar a Meribel. A ella no le importaba el mundo, ella solo estaba ella en el mundo. Dentro de esto, a Meribel podemos catalogarla en un tipo de apego. Y desde mi punto de vista, Meribel tendría un apego desorganizado totalmente. Y os voy a explicar los 4 tipos de apego. El primer apego seguro es un tipo de apego que está caracterizado por la incondicionalidad. El niño sabe que su cuidador no va a fallarle. Se siente querido y se siente aceptado y valorado. Esto lo desarrolló un psicólogo muy conocido que se llamó Bowlby, que hablaba de este tipo de apego y de los otros tipos de apego, pero para él este era el mejor apego, porque el apego seguro depende en gran medida de la constancia del cuidador en proporcionar cuidados y seguridad. Debe tratarse este cuidador o esta madre o este padre de una persona atenta y preocupada por comunicarse con el recién nacido, no solo interesada en descubrir o encubrir las necesidades de limpieza y alimentación del bebé, desde luego, sino también en una entrega casi total, la cual muchas veces resulta complicado para algunas personas, eso es cierto. En el caso de la madre de Meribel no estaba para nada ahí y probablemente ni siquiera le cubría ni las necesidades básicas de limpieza ni alimentación correctas. ¿Qué podemos conseguir con los niños con apego seguro? Pues un comportamiento activo, interactúan de manera confiada con el entorno y hay una sintonía emocional entre el niño y la figura vinculada de apego. No les supone un esfuerzo unirse íntimamente a las personas y no les provoca miedo el abandono. Es decir, pueden llegar a una vida adulta independiente sin prescindir de sus relaciones interpersonales y de los vínculos afectivos. Todo lo que Meribel no tenía, desde luego. Después encontramos el apego ansioso y ambivalente. Ambivalente significaría en psicología expresar emociones o sentimientos contrapuestos, lo cual frecuentemente genera angustia. Por eso, en el caso de un apego ansioso ambivalente, el niño no confía en sus cuidadores y tiene una sensación constante de inseguridad. A veces sus cuidadores están y otras veces puede que no estén. Y esto es bastante desequilibrante para el niño. Así que las emociones más frecuentes en este tipo de apego son el miedo y la angustia exacerbada ante la separación, así como una dificultad para calmarse cuando el cuidador vuelve. Los menores necesitan la aprobación de los cuidadores y vigilan de manera permanente que no les abandonen.
Exploran el ambiente de manera poco relajada y preocupando no alejarse demasiado de la figura de apego. Por ejemplo, en el caso de niños que han tenido este tipo de apego ansioso y ambivalente desde niños, de adultos tienen un apego ansioso que, por ejemplo, puede provocar la sensación de aquellas personas, por ejemplo, que tienen temor a que su pareja no les ame o no les desee realmente o le vayan a dejar. Así que les resulta luego muy difícil en la edad adulta interaccionar de la manera que les gustaría con las personas, ya que esperan recibir más intimidad o vinculación de la que les están proporcionando realmente. Por ejemplo, la mayoría de los adultos con dependencia emocional es porque seguramente hayan tenido un apego ansioso y ambivalente de niños. Tres. El apego evitativo. Los niños con un apego de tipo evitativo han asumido que no pueden contar con sus cuidadores, lo cual les provoca bastante sufrimiento. Se conoce evitativo porque los bebés presentan distintas conductas de distanciamiento. Por ejemplo, no lloran cuando se separan del cuidador, se interesan solo en sus juguetes y evitan contacto cercano. Esto ha sido provocado porque sus cuidadores no han generado suficiente seguridad. El menor desarrolla una autosuficiencia compulsiva con preferencia por la distancia emocional. La despreocupación por la separación puede confundirse con seguridad. En distintos estudios la verdad es que se ha demostrado que en realidad estos niños presentan signos fisiológicos asociados al estrés, cuya activación perdura por más tiempo que los niños con un apego seguro. Estos menores viven sintiéndose poco queridos y valorados, y muchas veces no expresan ni entienden las emociones de los demás, y por lo mismo evitan las relaciones de intimidad. El apego evitativo y el apego ansioso es algo que a la larga se suele confundir, pero lo podemos explicar mejor cuando encontramos adultos producen sentimientos de rechazo de la intimidad con otro y de dificultades de relación. Es decir, las personas, por ejemplo, que no están hechas para estar en pareja, no están hechas para tener una relación íntima ni para la interacción en ese ambiente, ¿no? No tienen esa seguridad ni esa confianza en el cuidador. No es que tengan miedo a que les abandonen, sino a que nunca han confiado en él. Y por último vamos a hablar del apego desorganizado. Es cierto que hay otros tipos de apego, de líneas que salen de estos apegos, pero en principio habría solo 4. Y está el apego desorganizado, que en principio es el que tendría esta niña Maribel. El apego desorganizado es una mezcla entre el apego ansioso y el apego evitativo, en el que el niño presenta comportamientos contradictorios e inadecuados, una carencia total de apego o una carencia total de sentimientos. Lo constante en los cuidadores han sido conductas negligentes e inseguras. Se trata del extremo contrario al apego seguro, al primero que hablábamos. El caso de abandono temprano, cuya consecuencia en el niño es la pérdida de confianza en su cuidador o figura vinculante. Incluso puede sentir constantemente miedo hacia esta. Los menores tienen tendencia en conductas explosivas, destrucción de juguetes, reacciones impulsivas, así como grandes dificultades para entenderse con sus cuidadores y con otras personas. Evitan la intimidad. No han encontrado una forma de gestionar las emociones que esto les provoca, por lo que genera un desbordamiento emocional de carácter negativo que impide la expresión de las emociones positivas. De mayores, pues vamos a encontrar personas con una alta carga de frustración e ira. No se sienten queridas y parece que rechacen las relaciones conflictivas constantemente y muchas condiciones de falta total de empatía y de emoción por el prójimo. Así que probablemente esto es lo que le sucedía a Maribel con su crianza y su conducta negligente e insegura por parte de sus padres. Incluso la intentaron matar, ¿no? Así que, en principio, esto era lo que desarrolló finalmente este estilo y estas relaciones. Pero Maribel va a encontrar este tipo de relaciones en cualquier ámbito, tanto en la amistad como en relaciones laborales y de pareja. Es complicado en el día de hoy formar un apego seguro, ya que hay que trabajar, no se puede estar 100% con los niños y a veces dejamos este cuidado a los colegios.
Y la tarea de formar estilos de apego seguro compete a no solo la figura de padre o de madre o figuras vinculantes cercanas, sino de todo un entorno pacífico donde además también los niños no vivan, por ejemplo, una guerra, sino estén viviendo en una sociedad y en un entorno que sea propicio para que ellos tengan una seguridad y una tranquilidad, para que no les den unos cargos que un niño con una temprana edad no debería de tener. Así que hasta aquí el programa de hoy de Cartas en la Oscuridad sobre niños asesinos. Volveré con otro tema más sobre otro caso de niño o niña asesina en su momento, así que os dejo y hasta la semana que viene.